Ya. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. Con gran agrado les saluda el pastor César Camejo. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares con la poderosa palabra de Dios a través de la internet, un medio de comunicación que Dios nos ha permitido tener para poder enseñar la palabra de Dios. Todos los que nos escuchan a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, a través de los que nos escuchan a través de nuestra cuenta de YouTube, en Facebook, en Twitter. Les bendecimos en el nombre de Jesús. En nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras, estamos leyendo el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, y estamos ahorita en el capítulo 25. La semana pasada tuvimos una enseñanza muy fructífera, muy edificante de este capítulo, y bueno, mostrando desde el contexto real el significado de este capítulo. Sabemos que Mateo capítulo 24 nos narra los acontecimientos y señales que marcan el fin de la era y la segunda venida de Cristo, que es las señales del fin, la gran tribulación y el juicio final, el juicio del Señor Jesús, consumando la ira de Dios de los 7 años, para establecer el reino de Dios. E inmediatamente el capítulo 25 de Mateo comienza con una serie de parábolas referentes al reino de Dios. ¿Dónde será el reino? En la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuánto durará ese reino? Según Apocalipsis 20, y así lo profetiza el profeta Isaías en el capítulo 11, capítulo 10 y 11, que narra la venida del Señor. Y vemos cómo Dios restaura a Israel, y el reino de davídico, el reino prometido de la línea de David, el reino de Dios, se instaura desde Jerusalén, el reino davídico, y el reino de Dios hacia todas las naciones de la tierra. Ahora bien, el apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles, había dicho, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío y luego al gentil. ¿Por qué primeramente al judío? Porque los judíos eran la nación escogida y la que estaba bajo pacto. Era el pueblo donde el Mesías debía venir. Por lo tanto, quien recibió primeramente el evangelio eterno fue Israel. Fíjate tú que Jesús, cuando estuvo predicando el evangelio, su primera venida, él dijo: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a los discípulos que tenía de las 12 tribus, le dijo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque el evangelio era primeramente a la casa de Israel, que se le había dado el pacto, la promesa del Mesías o del Cordero de Dios. ¿Amén? A ninguna otra nación se le ofreció eso. Por lo tanto, vino ofreciéndose el evangelio a ellos. Mas dice, no toda la casa de Israel aceptó, parte de ella fue desgajada por incredulidad, y Cristo manda, después de la resurrección, por cuanto la nación, los líderes principales de la nación, no aceptaron al Mesías, lo rechazaron, entonces le abrió una oportunidad no solo a los gentiles, a fin de que siguiéramos y fuéramos salvos también. Así que en este sentido, por eso dice primeramente al judío y luego al griego, al gentil. Y por eso dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron. Por tanto, y a todas las naciones, bautícenles. Bueno, el Señor da la comisión. Primero le ofrece el evangelio a Israel y luego a las naciones. Cuando venga el reino de Dios, ¿a quién cree usted que le pedirá cuenta primeramente el Mesías? A Israel, porque fue el pueblo a quien Dios le entrega la Torá, la ley del cielo, y le entrega los pactos, la promesa, y a quien se le da el evangelio eterno primeramente. ¿Ok? Luego, por eso las 10 vírgenes representan no a la iglesia,
porque está refiriéndose al reino de los cielos. Los que no vinieron la semana pasada, les recomiendo escuchar el tema que va a subir Juncil, desde del versículo 1 del capítulo 25 en adelante. No vamos a volver a explicar eso porque, bueno, se nos iría toda la noche. Hay que seguir. Pero usted lo escucha ahí y continuará entendiendo. Entonces, primeramente, capítulo 25 del versículo 1 al versículo 30 habla donde Dios le pide cuentas a Israel, ¿ok? Y Israel le recibe como nación. Parte de Israel estaba esperando a otra, se habían endurecido y se habían secularizado. Y bueno, como vemos a la nación de Israel hoy, parte está esperando a un Mesías que bueno, ellos no creen en el Mesías Jesucristo, Yeshua, pero muchos se están convirtiendo a la fe. Su simiente, claro. Lo que pasa es que yo no he dicho que no era para la nación, yo lo que dije era primeramente. ¿A quién? ¿De dónde sale la nación de Israel? De la simiente de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le ofrece primeramente el Evangelio a quienes le entregó la ley y las promesas. ¿Ok? Pero Dios de José había dicho que llamaría un pueblo que no era su pueblo, que llegaría a su pueblo. El mismo Jesucristo dijo, es necesario que llamen, hay otras ovejas que no son de este redil, es necesario que yo también las atraiga. Se hablaba de los gentiles. ¿Ok? Ahora, era necesario que parte de la nación fuera endurecida para que sí entraran los gentiles a la salvación. ¿Por qué? Porque el pacto estaba hecho con Israel. Para que hubiera lugar para los que no eran judíos, que no estaban fuera de pacto, era necesario que parte de la nación le rechazara. Y así fue, y eso fue la riqueza del mundo. Ahora, no fue porque Dios quiso, fue por la incredulidad de ellos, ¿ok? Porque tropezaron en la piedra de tropiezo, y lo dice él. Eso no quiere decir que Israel ha sido desechado, no, que lo hemos enseñado para el cansancio. Y la misma escritura nos muestra que Israel en los días finales será, estamos hablando de la nación, los líderes, los religiosos que esperan al Mesías, las vírgenes. A ellos se les quitará la venda y mirarán al que traspasaron, llorarán. Eso lo explicamos la semana pasada, llorarán como quien llora por el inútil. Ahora, cuando Cristo venga a establecer su reino, lo primero que va a hacer es ¿qué? Toma el control y ya todo el mundo a vivir feliz. Dios es rey, Cristo es rey de reyes y viene a establecer un reino. Por lo tanto, viene a pedir cuenta, como el reino de Dios, no el reino humano, viene a pedir cuenta de lo que Dios creó. ¿A quién se le dio la Torá? ¿A quién se le dio la ley? Primeramente, ¿quién se le ofreció el Evangelio primeramente? ¿A quiénes? A Israel, a los judíos. Por eso, primeramente, Dios juzgará a la nación, a Israel, cuando venga el reino de Dios. O sea, le pedirá cuentas de lo que hizo con la tierra prometida. ¿Ok? Acuérdense que esa tierra se la dio Dios. Dios pedirá cuentas. Ajá. Si guardaron la ley, si cumplieron las promesas. Todo eso Dios lo va a pedir cuenta. ¿Ok? ¿Cuántas veces violaron el pacto y por qué rechazaron al Mesías cuando él vino la primera vez? Todas estas cosas. Bueno, esos falsos Mesías están jugados en medio del juicio de la tribulación. Pero en la segunda venida, los primeros versículos, entre el capítulo 21 y el versículo 30, perdón, el versículo 1 al versículo 30, habla sobre el juicio de Israel. O sea, Dios, Cristo, el Mesías, pidiéndole cuenta a Israel. Por eso habla la parábola de los talentos, pidió cuenta. Y el Señor más de una vez hizo parábolas referentes a que el amo de familia pedirá cuenta a cada siervo. Entonces, Israel principalmente fue a quien se le entregó la administración de la palabra de Dios. De hecho, usted no tiene una Biblia en su mano, agarre su Biblia. Esta Biblia no es venezolana, ni paraguaya, ni uruguaya, ni árabe. Esta Biblia, ¿por qué? Porque ya viene primeramente a los judíos, hebreos, pueblo de Israel. Se le entregó, ¿por qué? Porque Israel era mayor que nadie, no.
sino porque Dios en su soberanía eligió y creó una nación que no existía, la creó, pero el lomo de Abraham, una persona estéril y una señora ya sin regla, y hizo y sacó la promesa y creó una nación para traer un Mesías, pero le entregó la palabra, las promesas, la Torá, los profetas. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿por quién fue escrito? Primeramente por judíos. Pablo, la mayoría del Nuevo Testamento es escrita por el apóstol Pablo. ¿Era de dónde? La tribu de Benjamín. ¿De dónde nace la iglesia? En Venezuela, en Caracas. ¿Dónde nació? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque primeramente el Evangelio llegó a los judíos. Y ahí se expandió entre los 12 discípulos, llamados apóstoles, enviados con el Evangelio eterno, llevándolos por las naciones. Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. Y así se fue extendiendo el Evangelio hasta que llegó aquí. Entonces, ¿por qué pide la primera cuenta? Bueno, el Señor habla en el reino de Dios. Todas estas palabras son referentes al reino de Dios. Versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante. 14, porque el reino de los cielos es como un hombre. O sea, todo esto son parábolas refiriéndose a lo que sucederá cuando Jesús establezca el reino de Dios en esta tierra. Ahora, el versículo 31, que es el que nos compete ahora, después que Dios pida cuenta a Israel, también pedirá cuenta a las naciones. ¿Por qué? En la gran tribulación morirá 3/3 de la población mundial. Quedará una parte de la población mundial, o 3/4 partes, o una parte quedará. Es una torta, 3/4 partes, y quedará un tercio, o un pedazo, o un cuarto. Entonces, entiendan esto. Esta población mundial que quede será parte de la nación de Israel y parte de las naciones gentiles. Tanto así que Zacarías 14 habla que de Egipto vendrán a adorar al gran rey. Y si no vinieran a adorar al rey, las naciones no vendrá lluvia. Entonces, te dice que va a haber gente que va a quedar del juicio, o sea, que no tenían la marca de la bestia, que escucharon la predicación del Evangelio por los 144,000, que quedarán de las naciones. Ahora bien, cuando llegue ese momento, a esa gente, el Señor también les va a pedir cuenta. Aquí no está hablando de la iglesia. Aquí vamos a tumbar otro paradigma que usa otro versículo para decir algo referente a esto. Esto va a pedir cuenta a las naciones. Gente que fue gobierno, el gobierno humano, pues, de las naciones. Así como le pedirá al gobierno de Israel cuenta del reino de Dios, también a las otras naciones. ¿Me entiendes? A los hombres que gobernaron esta nación. No. ¿Entiendan? Gobierno humano. O sea, hombre gobernó el planeta. Gobierno, hombre, todo gobierno. No necesariamente. Acuérdense que el juicio, ellos van a perder el anticristo. Todos esos van a morir, toditos. Bueno, vamos al versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí está el versículo 31. ¿De qué se trata este pasaje? Del reino de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. No está hablando del trono de gloria en el cielo, porque está hablando cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Está hablando de la segunda venida. Sigue el contexto del capítulo 24 de Mateo. No hay cambio, aquí no hay cambio de personajes, no hay cambio de lugares, no hay cambio de discurso, sigue el mismo discurso de Mateo 24. O sea, que Mateo 24 y Mateo 25 no se pueden interpretar por separados, que es lo que ha pasado todo este tiempo en la iglesia. Entonces, este pasaje se refiere cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles por él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde? En Jerusalén, en el templo de Dios, en el lugar santísimo, ahí reinará el Señor. ¿Ok? Y serán reunidos delante de él todas las naciones. Fíjense que no es en el cielo, serán reunidos delante de él todas las naciones, serán traídos por los ángeles, y quién sabe si por la iglesia que estará reinando con Cristo. No lo dice, pero aquí infiere a los ángeles. ¿Okay?
Entonces, serán reunidos delante de todas las naciones y apartarán los unos de nosotros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí no está hablando de la iglesia, porque la iglesia vino del cielo en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice, y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Cuando se manifieste en la segunda venida. Y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y bien lo dice Zacarías 14, lo vimos la semana pasada. Entonces, el versículo 31 de Mateo 25 sigue hablando del reino de los cielos, pero en la tierra. Mira, uno obvia estos versículos tan particulares, pero que le dan sentido al texto. En su contexto, cuando uno obvia esto, uno adultera la palabra. Esto es peligroso, porque siempre en la introducción o lo encabezado del pasaje te dice a quién se refiere, a quién le está diciendo, a quién le está hablando. Sigue el mismo discurso del Monte de los Olivos de Mateo 24, referentes al reino de Dios, a la segunda venida y al reino. Entonces, la oveja de los cabritos pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Quiénes son las ovejas? El pueblo de Israel, su pueblo escogido. ¿Quiénes son los cabritos? Los de las naciones. Porque fueron salvados por Judas, o por, bueno, que no murieron entre... Porque acuérdate que la gran tribulación morirá tres cuartas partes de la vegetación será destruida, las aguas, o sea, la muerte huirá, hay una parte donde la muerte huirá y te lanzarán y no podrán morir. O sea, va a haber una parte donde Dios no va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios, mira, hay mucha gente bocona que a mí me ha escrito por Facebook. Tú Jesús, un usurpador, un mentiroso. Y yo le dije, mira, Dios tenga misericordia de ti, pero yo quiero decirte algo. Algún día a ese que tú le llamas con tu bocota usurpador y mentiroso, tendrás que arrodillarte y decir, eres el Señor. Y verás al Señor viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y Dios va a permitir que esa gente llegue y lo vea. Por eso, mira, además, vamos un poquito, marque ahí, Mateo 24, y vamos a ir a la narración de versículo 30 de la segunda venida, Mateo 24, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Mira, ¿ves? Toda la gente, las naciones de la tierra lamentarán. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gran gloria. O sea, no solamente las tribus de Israel, sino todas. Ahora, mi pregunta es, Cristo es omnipresente como Dios, pero acuérdense que resucitó con un cuerpo. Aparece aquí, aparece allá, el cuerpo. O sea, no se puede multiplicar. Ahora, mire esto. Yo me preguntaba, Señor, ¿cómo toda la gente verá? ¿Cómo te verá? Bueno, los medios de comunicación, hermano, los satélites, la televisión, mira, hermano, todo el mundo tendrá que ver con un evento. Si con un meteorito todo lo que corrió en internet y todo lo que se dio en las televisoras para ver el meteorito del cielo. Imagínate una persona gloriosa viniendo con una cantidad de ángeles y de seres y además que todo en gloria. Bueno, se ve grabado. ¿Y por qué está la tecnología hoy? Pero, nosotros inmediatamente la gente prefiere que está pasando en un país inmediatamente, rápido. Dios tiene propósito con esto, hermano. Es que todas las tribus dirán, lo que me dieron es la verdad. Ajá, ¿está bien? Lo grabaron cuando cayó. Ahora, esta gente que se lamenta es la que aparece en el versículo 31 de Mateo 25. Perdón, el versículo 32.
serán reunidos delante de todas las naciones y apartarán los otros, aparte del pastor de los cabritos, las ovejas de los cabritos, pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí no es la iglesia es de gloria. ¿Ok? Esto es referente al reino de Dios cuando Jesús establece su reino. Y poniéndolo muy post-tribulacional, pues ponte que no es dado, pero vamos a poner supuesto dado, que el arrebatamiento se da en la segunda venida, que no es verdad, que la Biblia no enseña eso, pero ponte que eso sea así. Aún así, la iglesia no estará natural, con cuerpo humano, para el reino de Dios, independientemente. Pero la Biblia es clara cuando dice que la iglesia se va a arrebatar antes, porque ha sido justificada, ha sido perdonada, ha sido lavada y será liberada de la ira y de la tribulación. Una pregunta. ¿Los que van a luchar en el mayor no los ángeles o es la iglesia? ¿O ambos inclusive? Lo que pasa es que la Biblia habla de los santos, habla de los ángeles, y a las 7 iglesias dice escribe al ángel. O sea, no se sabe a qué ángel se refiere. Si son ángeles celestiales o la palabra ángel significa, en el castellano, acuérdate que es una traducción y es una transliteración de la palabra ángelos en el griego, que significa mensajero. Pero es la misma palabra que se usa para el pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Y uno de los ángeles, cuando está revelándole a Juan, que se la rodilla, le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y de los que retienen el testimonio de Jesús. O sea, que no era un ángel del cielo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, él está viendo la visión del futuro, está viendo inclusive la iglesia en el cielo. Pero está viendo una ángel que creyó en el Señor. Sí, porque él dice, yo soy consiervo tuyo. Un ángel no es consiervo de uno. Y de los que retienen el testimonio de Jesús. A los ángeles no se les predicó el evangelio, pero a los otros. Entonces está hablando de alguien que había creído. Cuando dice el ángel, está hablando del mensajero. No está hablando de un ángel celestial. Aunque en Apocalipsis habla de ángeles celestiales, querubines y serafines que aparecen en gloria. O sea, hay millones de millones, los seres vivientes, los ancianos solidenses, que ya lo he explicado cómo, aquí hemos visto, cómo más adelante dice que eran millones de millones, y eran gente de toda tribu de nación, y eran 24. ¿Y por qué el 24? Porque proféticamente en la sombra de la ley, la perfección sacerdotal levítica era 24 órdenes sacerdotales. Y realmente ellos no cumplieron la perfección sacerdotal, sino era el sacerdocio de Cristo, que habla de la glorificación del sacerdocio y de estar eternamente delante de Dios presentando ofrenda de gloria a Él. Un reino sacerdotal que se le había prometido a Leví, pero que por el mismo Señor Jesucristo, lo que hemos visto aquí, Mateo, sabemos cuando el mismo Jesús le dice a ellos que por haber rechazado, Dios los está del sacerdocio y se le dará a unas personas mejores que ellos, que aceptaran el mensaje. ¿Y quiénes fueron esos? Todos los que han creído en el Señor. Ese es el real sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. ¿Okay? Muy interesante esto. Pero volvamos aquí al pasaje, que es el que nos toca. Entonces, aquí el versículo 33 no nos está hablando de qué es la iglesia. Está hablando de gente de las naciones. Y vamos a ver alguna cosita que hasta hemos dicho en este pasaje. Gente de aquí, pero claro, ignorantemente, porque así se le enseñó, ¿verdad? Y gente de otros lados que también lo han escuchado, pero bueno, gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Vamos aprendiendo. Versículo 34 dice, entonces el rey, mira la palabra rey, habla que ya está reinando, rey de reyes, viene coronado. No dice el cordero, el hombre, dice el rey, dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Yo no está hablando de la iglesia. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste.
¿Sabe que Dios le ha entregado una labor a las naciones? Aquí no está hablando de la iglesia, porque está hablando de las naciones que está al frente, los pone, a Israel la pone a un lado y a las otras naciones la pone de otro. Y le dijo, mire, a la de la derecha, el pueblo de Israel que se convirtió en la tribulación. Vení bendito de mi Padre, heredar reino. Inclusive allí habrá gente de otras naciones, que eran judíos de otras naciones, y gente que adquirió y escuchó el Evangelio por medio de los judíos que predicaron. Estarán a la mano derecha. Eso le llama bendito, ¿por qué? Porque tuve hambre. Tú sabes que los gobiernos tienen el deber de servir a los pueblos. Yo le he dicho siempre a la iglesia que la labor de la iglesia no es ser socialista. La labor de la iglesia es predicar el Evangelio. Y claro, cuando podamos ayudar al necesitado lo haremos. Pero eso no es la labor de la iglesia. La labor del Estado es ocuparse de la gente que tiene bajo su autoridad. Eso debería ser. Ahora, como a Dios le va a pedir a Israel cuenta de la tierra prometida y de cómo gobernaron su pueblo, los gobernantes de su pueblo Israel, también de las naciones le pedirá cuenta. Porque el contexto está refiriéndose no al juicio de Israel, porque ya el juicio de Israel lo vimos en los versículos 1 al 30. Está hablando de los juicios a las naciones. ¿Ok? Está hablando de las naciones, no de la iglesia. Pastor, una pregunta. No de la esposa del Cordero. Ajá, una pregunta. Ya que estás comentando eso y que es el pueblo de Israel, no sé, es duda mía, ahí entrarán también los profetas y aquellos que murieron bajo la promesa de Porque ellos resucitarán en la segunda vez. Entonces, ahí estará Daniel, pues, que También. dice, y en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El fin de los días, el fin del siglo, la segunda venida. Ahí se levantará Ahí Daniel. todos los santos del Antiguo Testamento que esperó en el Mesías Rey, va a levantarse y a recibir la heredad. ¿Cuál heredad? El nuevo pacto, no, pues no vivieron en el nuevo. La tierra prometida. Que se lo ofreció desde Abraham, desde la frontera del río, desde la ribera del río Éufrates hasta la frontera de Egipto. Eso jamás se ha cumplido. Eso se lo prometió Abraham. ¿Verdad que Era la profeta de esa todavía? Cuando usted lee la Biblia, lo que tomó Josué es lo que hoy tiene. Y otra cosa, lo que parte de lo que hoy tiene. Parte de Lo que tomó la Biblia. O sea, que Canaán no era tierra prometida. en parte. La tierra prometida de río Éufrates hasta la frontera con Egipto. Eso torna desde Irak, casi Irán, a Arabia Saudita, son siguiendo unos Líbano creo que tampoco entra. No, entra en media luna. Todo lo que es Jordania, Irak, Arabia Saudita, todos los países árabes. Entonces, hasta el Sinaí, por ahí el norte de Sinaí, llegaría a ser parte de eso. Es la frontera con Egipto. Mire usted, eso además ha cumplido. Entonces, ¿cuál es la heredad del pueblo de Israel? Esta es la tierra. Y su rey estará entre ellos. Dice la Biblia que ellos saltarán como becerra de la manada y se gozarán. Y Jerusalén nunca más sufrirá, sino que se gozará en su reino. Eso lo dice en una promesa de Israel, no a la iglesia. La iglesia no había nacido y además la iglesia entra después de la predicación del Evangelio y todo lo que es nuevo pacto. ¿Okay? Entonces, hay mucha gente utilizando la promesa de Israel y predicándola a nosotros. Sí, vamos a reinar la tierra, pero no es que vamos a heredar la tierra, es que vamos a reinar en la tierra, que es diferente. Es diferente. Y este grupo que está hablando aquí, como una iglesia que quisiera primeramente, porque cuando se dice una iglesia, no habrá juicio, sino que se Y hay algo que Pablo llama en 1 Corintios 3, se llama el tribunal de Cristo.
Ahí, pero no es para condenación, es para pedirnos cuenta, porque Dios le va a pedir cuenta a todo. ¿Cuáles eran nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos para Dios? A ver, intereses personales, porque hay mucha gente que no son tantos profetas, hermano. Hay gente que son verdaderos siervos de Dios, pero que tuvieron motivaciones, ciertamente, en algunas veces erradas. Porque Satanás siempre trata de torcer el corazón. Está reflejado en las cartas paulinas. Y él, porque acuérdate que los evangelios, hay una diferencia sobre el hecho de Jesucristo y el reino. Por eso es el evangelio del reino. Pero acuérdate que la iglesia era un misterio. El arrebatamiento inclusive era un misterio. ¿Por qué la iglesia era Israel? ¿Entiendan eso? Iglesia, congregación, la niña en sus ojos. Ahora, cuando llegó el Evangelio eterno, la verdad de la ley, cumpliéndose, en el Mesías, le ofreció el Evangelio de salvación, de perdón y de reconciliación primeramente al lado de la casa. A la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Qué pasó? Que parte, no todas. Un endurecimiento parcial. Y él lo dice Pablo. Claro, la cirofenicia, el romano. Entonces, pero era parte del plan de Dios, porque dice la Biblia que Dios encerró todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, claro, Dios no es que eligió a unos para salvación y a otros para perdición. El hecho es que por su incredulidad, bien lo dice Pablo, por causa de la incredulidad Dios endureció el corazón, para que no vean. De hecho, por eso le hablaba a Cristo por parábola. Pero sería volver atrás en el tema de Mateo. Escuchen los videos, los que no estuvieron en todas las clases previas, escuchen los videos en la página web, estudiando juntos las escrituras, se llama la sección. Eso hay que ponerlo más grande de leer. ¿Sí? Bueno, entonces volvamos. Mira, hijo, ¿qué nos dice que esto no es a la iglesia? Porque el versículo, bien te lo dice, el 31, 32 y 33, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de la segunda venida, continuación de Mateo 24, todos los santos ángeles con él, como lo narra Mateo 24, serán reunidos delante de él todas las naciones, no la iglesia es la esposa. Ya se celebraron la boda de Cordero en el cielo, lo vimos la semana pasada. Alegremos, le demos la gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, su esposa se la ha concedido, se viste, vino fino, limpio y resplandeciente. Queremos manifestarnos con él en gloria, transformados, arrebatados, glorificados, aleluya. A mí me decía eso, pastor, que en el arrebatamiento de la profeta, que los santos los escucharán, serán transformados. Son los ángeles que van a ir al cuerpo para buscar. Sí, pero esta es otra cosa, porque acuérdate que este Israel, aquí está hablando del juicio de las naciones, no judías. Ojo, juicio de las naciones no judías, que quedaron. Dios, mira, ¿quién es el dueño de la tierra y su plenitud? El mundo y los que en él habitan. Por más que Satanás haya usurpado y el hombre se haya revelado. Por más que Satanás sea el príncipe de la... El hombre tiene la decisión de seguir a quien le da la gana. Que Dios le ha dado libre albedrío. Pero, ojo, Dios nos pedirá cuenta de todas las obras. Eso lo dice clarito la Biblia. Y eso es para con todo. Ahora, aquí se está refiriendo al momento del reino, cuando el Mesías ya haya puesto sus pies en el monte de los olivos, y Dios Cristo manda a reunir a todas las naciones a pedirle cuenta. Porque acuérdense que este es el reino de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían mis siervos humanos y pelearían. Pero mi reino no es de este mundo, por eso es que viene con ángeles. La iglesia es glorificada y transformada, y por eso dice Pablo, mi ciudadanía está en los cielos, donde nosotros tenemos ciudadanía celestial, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bien lo establece la Biblia. Entonces, seremos transformados a imagen de gloria, a imagen celestial del rey, porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Aquí está hablando de las naciones que queden, está hablando del reino de Dios en la tierra. Serán reunidos todas las naciones, no dice será reunida la iglesia, no dice eso, ¿verdad?
¿Por qué la Biblia en otro lugar dice la iglesia, la esposa? Y es más, Cristo le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia, en Mateo 16. ¿Por qué no dice, y será reunida toda la iglesia que está en toda la tierra? Dice, serán reunidas todas las naciones. Y la Biblia no dice que la iglesia será reunida, será arrebatada. Y ni habla de la esposa. Entonces, este contexto no se refiere a la iglesia. Versículo 34. El rey dirá a su derecha, ok, bendito es mi Padre, que le da el reino preparado a vosotros de fundación del mundo, que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. ¿Por qué? No, está hablando de las naciones, juicio a las naciones, no a Israel. No. Sí, pero aquí está hablando de juicio a las naciones. Pero me refiero, no se refiere a aquellas naciones que recibieron el pueblo israelí no lo vendieron, no le empezaron por la razón, no ayuda. No, porque está hablando de gente que estaba necesitada. Está hablando de obras, hermano, mire. Aquí no está hablando de glorificación. Está hablando para entrar al reino, para que mi bendición llegue a ustedes, trayendo restauración, prolongación de vida. ¿Están entendiendo? Porque habrá un reino que dice la Biblia que el niño morirá de 100 años. Imagínate tú, un niño. O sea, la tierra misma será librada de corrupción. El lobo jugará con el cordero. Entonces mire el elemento sobrenatural del reino de Dios en la tierra. Ahora, para ver quiénes serán parte de este reino, quiénes habitarán en medio del reino, porque dice la Biblia que ninguna cosa inmunda entrará. Entonces, Jesús hace un juicio en pie de cuenta. Estos quedaron vivos no porque aceptaron a Jesucristo. Acuérdate que los que aceptan a Jesucristo en la gran tribulación morirán. Pero estos, de alguna manera, no aceptaron la marca de la bestia. Y sobrevivieron. Otros será librado de la muerte y esperará, Dios los guardará para ser juzgados. Por eso algunos serán echados a la izquierda y otros a la derecha. O sea, va a haber una parte de la población del mundial que no morirá en los juicios, pero que se verá cara a cara con el Señor. Que eso es terrible. Entonces, eso es cuando pasa como lo que estaba diciendo el muchacho que dijo que fueron mentirosos. Ajá. Exactly. Entonces, mire esto. Bueno, tal cual, déjame seguir leyendo, ahí mismo lo explican. Lo que pasa es que no nos podemos adelantar si el mismo pasaje no lo va a decir. Lo que sí, hermano, que quiero que ustedes entiendan, aquí mismo lo explica. Serán reunidas todas las naciones. O sea, esto está hablando de un juicio que Cristo tendrá ante las naciones que queden. Países, reino humano, hombres. ¿Ok? Él le dirá, ¿por qué? Porque aquí no le está pidiendo por la fe, porque si no, hubieran sido salvos, hubieran sido arrebatados. ¿Me entiendes? Primeramente, Cristo va a juzgar a Israel. Le va a pedir cuenta, pues. Capítulo 1 al versículo 30. Después que Dios termina, porque como el Evangelio fue primeramente para ellos, Dios siempre tiene ese orden. Ahora, cuando termine el juicio a Israel, Dios se volverá, mandará a reunir todas las naciones. Ahora yo le voy a pedir cuenta. Porque acuérdate que Jesús está en el reino de Dios. Dios es el dueño de la tierra, el planeta, todo lo que hay, Dios lo creó. Vengan acá, tráiganme cuenta, reúnanme a todas las naciones. El rey va y dice, Señor, cara a cara. Y entonces aquí lo juzgará por sus obras. Gente tuvo poder en el mundo, como el rico y Lázaro, pues. El rico se fue para el infierno y el Lázaro, porque él no estaba hablando, él no fue juzgado por haber creído en el Señor. ¿Entiendes? Porque acuérdense que ellos caminaban en la ley. Ahora, esta gente va a ser juzgada según la ley. Porque dice Pablo que la ley es buena, si se usa legítimamente, para el desobediente, para el terricida, para el matricida, para el desobediente, para el fornicario. Dios entregó en las manos de Adán, hombre terrenal, le entregó las naciones, gobiernos, señorías, sojuzgues. ¿Qué hizo el hombre? Se la entregó al diablo cuando pecó.
No crean que Dios no le va a pedir cuenta al hombre. El hombre gobernó y se dejó guiar por Satanás. Hizo desastre. Bueno, Dios le va a pedir cuenta a esta tierra. Mira, ¿qué hiciste con los recursos de este planeta que tú explotaste? En este caso está hablando porque tú explotaste a los pobres, como hacía el pueblo de Israel. Y eso no es socialismo. No mezclen ideologías humanistas con el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Parecen, pero no son. Es mente ateo. Ahora bien, seguimos leyendo y el mismo pastor nos lo dice. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sustentamos, o sediento, te dimos de beber. Cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel o vinimos a ti. Y respondió el rey, que es el reino, no el cordero, no está criticado el rey. Y respondió el rey y dijo, y le dirá, de cierto digo, por cuando visita a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me visita. ¿Quieren a los hermanos? ¿Ah? No, los judíos no. Todos los creyentes. Pero, inclusive la creación. Acuérdense que él está como el hijo del hombre, hecho rey. Él está pidiendo cuentas a la nación. Está hablando de ayudar al que estaba desnudo, que estaba acá. Ahora, mucha de la gente dice la Biblia que nos aborrecerá y nos odiará a la iglesia. Y dice la Biblia que a la iglesia, sobre la iglesia en hebreo, que él les place llamarnos hermanos, que no se avergüenza. ¿Entiendes? Hermanos. Somos siervos para con Dios y para con Cristo, que Cristo es el Señor. Lo que pasa es que hay elementos diferentes. Somos esposos, son diferentes elementos de la naturaleza de la iglesia. Somos siervos, somos esposas, vamos a ser reyes, sacerdocio. Esto es un tema de teología ya. Entonces ahí, fíjense que dice, y respondiendo el rey les dirá, es cierto os digo, que en cuanto le hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y en Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa recibirá. Y cualquiera que de uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es más, y también dice después, Señor, le revelaste lo oculto, lo entendido, y se lo ocultaste a los sabios, y se lo revelaste a los niños. A los niños. Y después dice que tocarle a uno de mis pequeñitos, que no le fuera, que hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel que porque tiene. O sea, el mundo persiguió, mató a la iglesia. O sea, aquí está hablando de los hermanos, está hablando de la iglesia. ¿Ok? De su discípulo. Sin embargo, bueno, podemos entender los elementos de que no toda la iglesia ha estado un elemento de estas condiciones. O sea, yo creo que el egoísmo del hombre es tan grande de algo que no le pertenece. Recuerde que todo ser humano es un administrador. Todo. Claro, aquí no está hablando de la iglesia. La iglesia le pedirá a Dios cuenta de lo que le entregó. ¿Qué le entregó? Los dones espirituales, el evangelio de la gracia que hicimos. Entonces, la iglesia, a los pastores, las ovejas. Ven acá, pastor. ¿Qué hizo usted con las ovejas que yo le dije? Aquí están. Pero pastor, en 34, 35 y 36, ¿a quién se refiere? Oye, las naciones. No. ¿A quién
¿A quién fue que no hicieron iglesia? Dice pequeñito, dice pequeñito mis hermanos, mis pequeños hermanos. La Biblia habla de que los pequeños hermanos es la iglesia, pero sí, porque la iglesia es hermana. Acuérdate que somos hijos de Dios. Cristo y me están confundiendo. Ajá. Sí, pero las naciones Dios le está pidiendo cuenta de lo que no hizo por los pequeñitos, a los. Acuérdate que las naciones nos persiguieron, nos han matado, han usado sus gobernantes para perseguirnos, para meter leyes, para discriminarnos, para encarcelarnos. ¿Ah? Porque acuérdate que acuérdate que en la gran tribulación no todos morirán, y es porque algunos no aceptaron la marca de la bestia, no rechazaron y quedaron hasta el final. Dios pondrá a la parte de la derecha a la oveja y al lado izquierda a los cabritos, que a los de la derecha le dirá bendito mi Padre, por cuanto hiciste esto. Está hablando no de la fe, escuchen bien, aquí no está hablando de los salvos de la fe. Eso lo entiendo, pero lo que nos estamos refiriendo es a quienes no, o sea, a quienes no. Hija, la Biblia no infiere a quienes. Pero estamos haciendo inferencia, escuchen, que los pequeños hermanos se refieren a la iglesia. Pero la Biblia no nos está diciendo quiénes son esos pequeños hermanos. Lo que sí nos está diciendo es a quiénes le está pidiendo cuenta, que es lo que nos repercute a nosotros. Esta no es la iglesia que está aquí. ¿Sí? Pero no les puedo decir a quién se refiere. Solamente le estoy diciendo, escúchenme. La Biblia no dice la iglesia. No dice, ¿verdad que no dice? Entonces yo no les puedo decir a quién se refiere. Lo que sí les puedo decir es que Dios le está pidiendo cuenta a las naciones porque no hicieron. No practicaron, o sea, con los recursos que tenían, que son de Dios. ¿Y qué le está pidiendo cuenta? ¿Por la fe? ¿De no haber creído en el Hijo de Dios? ¡No! O sea, ahí en conclusión, todo lo que se recibe en el mundo es para hacer el bien. Pero no está hablando de la iglesia, no está hablando de los recursos de la iglesia. Está hablando de la nación, de las naciones. Los gobiernos, los gobernantes, los hombres, los empresarios, gente que tiene recursos que Dios le ha dado bien. Que toda riqueza viene de la tierra y de la tierra. Claro, y pusieron su esperanza en el dinero y, bueno, saquearon y persiguieron y con ese poder persiguieron y hicieron desastre a la obra de Dios, no ayudaron a los necesitados, sino que explotaron al pobre. Y aquí está hablando que Dios le está pidiendo cuenta por cuanto no hicieron. Le están pidiendo cuenta porque no creyeron en Jesús. Ojo. Es por sobre las obras. O sea, Dios le está pidiendo cuenta de lo que hicieron con los recursos que Dios le entregó a los hombres. Porque acuérdate que el reino de Dios es la tierra. O sea, Dios viene a pedir cuenta. Ven acá. Ajá. Aquí en el 32, Ajá. cuando separan los cabritos Ajá. de la oveja. Porque va a haber gente que se va a convertir y va a llegar hasta el final. Va a haber gente de las naciones que van a entrar en el reino. De hecho, ahí es donde dirá que Dios le pondrá una penitencia, porque es que no fueron salvos por medio de la fe del Evangelio. ¿Entienden? Ellos fueron salvos sencillamente porque no se marcaron con la bestia y, bueno, practicaron las buenas obras y no fueron de tropiezo a la obra de Dios. Tú sabes que hay mundanos que no creen en el Señor, pero ayudan. Hermano, yo respeto mucho eso. Y inclusive aportan para la obra, no son tropiezos. No se congregan, pero hacen el bien. Pero, claro, escúchame, eso no está hablando que son salvos. En el caso de Yetro, eso lo fue de Moisés, pastor. En el caso de Yetro, fue de Moisés, pero no siendo hebreo, ayudó a los hebreos, ¿verdad? Claro, un ejemplo. Ahora miren, o sea, el mismo contexto nos infiere que es para pedirle cuenta y para que entren en el reino. Venid bendito de mi Padre, entrar al reino eterno que fue preparado desde la fundación del mundo. Los que fueron justos. Está hablando de justicia, no de fe de justificación.
le está pidiendo, le está dando Dios una nueva oportunidad. Eso no quiere decir que son salvos. ¿Por qué? Porque acuérdense que será restaurada la vida humana como Matusalén, que vivió 900 y pico de años, casi un milenio. El reino milenial, Satanás será atado en el abismo, pero después, al final del milenio, vemos una última rebelión mundial. Entonces, o sea, realmente no. Realmente aquí Dios le está dando una nueva oportunidad a lo que se... Eso no, claro, carne y hueso. No está hablando de glorificación, porque la gloria... Claro, la gloria para probar. La gloria es para los de la fe. La salvación es para los de la fe. Ahora, en el reino de Dios, Dios le va a pedir, porque Israel tampoco fue salvo por medio de la fe, se convertirán al final de los días, y mirarán al que traspasaron, llorarán. O sea, que Dios le quitará el espíritu, hablando de la nación de Israel, no de los judíos alrededor del mundo, porque va a haber salvación a través de los 144.000 que predicarán el Evangelio. Pero la nación de Israel, porque están en la tierra, se ha negado al Señor, esta gente... Dios le dará espíritu de ruego y de oración en medio de la tribulación. Cuando ellos se queden solos y tengan que huir por la persecución del anticristo, todas las naciones reuniéndolo, ellos tendrán que mirar al cielo y mirarán al Señor. Ahí se le abrirán los ojos. O sea que la salvación de ellos no es por predicación del Evangelio, es por los pactos hechos a los padres, las promesas. Se ha revelado porque Dios ha prometido que tendrá un remanente de Israel que será salvo. Por los pactos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se puede decir entonces que hay como tres tipos de... Sí, hay tres grupos. O sea, Acuérdate que, mira, vamos a ponerlo así. Dios ha hecho pacto en todas las edades. Y en cada dispensación o en cada pacto ha habido salvación. En todas. Daniel estuvo en la ley. Esta última parte son la iglesia que se dio por fe y estaba sin mancha y sin arruga. Los que mueren en la tribulación, decapitados, y estos que están aquí en el... Pero todo eso es por persecución, no por la predicación. En Apocalipsis 24 se especifica que lo dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esa es la iglesia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no ¿Quiénes recibieron la facultad de juzgar? Que fue coronada. Ok, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Eso no está transformado. Ok. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ellos resucitarán en el milenio. Y que no habían recibido la marca en su frente ni en sus manos y volvieron a reinar con Cristo. Vivieron y reinaron con Cristo 30 años. Y vivieron. Está hablando de que resucitarán al final, a la segunda venida de Cristo. Pero ya tendríamos que entrar a la fase de la resurrección. Es un tema teológico. Vamos a ir aquí porque no vamos a ir. Son 4 fases de la primera resurrección. Eso hay que explicarlo con Biblia y irnos para acá, irnos para allá. Yo lo que les quiero decir es que aquí, bien claro está diciendo que el Señor está juzgando a las naciones y que ellos no están siendo salvos, solamente se le está dando una nueva oportunidad, se le está dando oportunidad de entrar al reino. ¿Por qué? ¿Porque creyeron en el Señor? No, porque los que creyeron en el Señor y murieron en la tribulación, ellos reinarán con Cristo también. Vivieron, no fueron arrebatados. Ellos vivieron por el momento del reino. Y reinaron con Cristo 1000 años. Se sentaron en los tronos a los que recibieron facultad de juzgar. Esta es la iglesia, porque el mismo Pablo dice en Corintios, ustedes no saben que han de juzgar al mundo. Ustedes no saben que han de juzgar a los ángeles. ¿Okay? Yo lo que quiero que en este pasaje no se refiere a la iglesia. Después vamos a ver otros temas que se van a relacionar con esto. ¿Ok? Ajá. Quiero que no quieres que se confundan. Okay. Ajá.
Ah, pero ya no hemos llegado ahí. Sí, porque acuérdate que hay un elemento en que en el reino de Dios habrá el árbol de la vida para sanidad de las naciones. O sea, nosotros no estamos salvos por el árbol de la vida, nos fuimos transformados en gloria. El árbol de la vida es para que todo el que coma de él viva eternamente. Pero eso es al final de los 1000 años, cuando viene el juicio final. ¿Ok? Pero vamos a ir poco a poco para yo ir explicando porque se van a confundir. No quiero que se confundan. ¿Y cómo crearemos lo que predicamos en la fe que no lo hemos visto, que no lo hemos... Eso que somos nosotros ahorita los cristianos que... Hijo, no me vayas para allá porque vamos a confundir la cuestión. Yo después te lo explico a ti. No, porque se nos va a ir ahora y estamos hablando de otro tema. Esta no es la iglesia. Vamos a tener que volver al versículo 31. Vamos al versículo 31 otra vez. Pero mira, escúchame, estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo capítulo por escuchen. Estamos leyendo capítulo por capítulo. Vamos a leer otras cosas y otros elementos más adelante. Aquí está hablando del reino de Dios y juicio de las naciones. Eso es lo que vamos a hablar. Sí, pero recuerden que estamos contaminados con información. Pero yo les estoy explicando según el versículo. Esta no es la iglesia, versículo 31. Lea su Biblia, porque usted no está leyendo. Lea la Biblia. Lea conmigo versículo 31. Vamos a interpretar lo que está en Mateo 25, solamente eso. Porque estamos en lectura bíblica. No estamos en temas teológicos. Lectura bíblica. ¿Ok? Estamos explicando el capítulo 25 de Mateo. 31, vamos a tener que volverlo a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuándo? No está hablando ni de arrebatamiento, ni de iglesia, ni de nada. Está hablando que este es referente a la segunda venida cuando Cristo venga en gloria, que es en un contexto de Mateo 25 y Mateo 24. Está hablando de lo mismo. ¿Ok? Miren los epígrafos porque está arriba. ¿Qué dice? Juicio a quién. Entonces, este pasaje se refiere que cuando Jesucristo vuelva y establezca su reino, Él va a juzgar a las naciones. No está hablando de la iglesia. Hermano, la iglesia no es parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no son el mundo. ¿Cómo puedo explicar que usted no puede mezclar las naciones gentiles con la iglesia del Señor? En ese momento no estamos aquí. Venimos, pero en gloria. La semana pasada, mire, la iglesia será arrebatada antes de los 7 años de juicio. Pero es que es increíble que ustedes todavía estén en esto. Eso se les ha predicado aquí. No te importa, ¿verdad? Porque te importa. Por eso estamos aquí para aprender, pero no para una cuestión. Bueno, no hemos con otras situaciones. Después lo he explicado otras cosas. Pero no es que uno... Hermano, mira, esto no es la clase de teología. Escúchame. Carlos, esto no es una clase de teología, esto es lectura bíblica. Y en lectura bíblica estamos interpretando el capítulo 25 de Mateo. No le estoy dando una clase de diferencia de segunda venida de arrebatamiento. ¿Cuántos han estado en la clase de segunda venida de Cristo y arrebatamiento? Hay otros que no han estado, entonces ustedes esperarán que yo les dé esa clase. De lo contrario, estamos leyendo el capítulo 25 de Mateo. Vamos a interpretar Mateo 25. ¿Ok? Explico. La iglesia será arrebatada antes de los 7 años de juicio. Después de los 7 años de juicios, vendrá Jesucristo por segunda vez. No es el arrebatamiento. ¿Cómo explicar qué es segunda venida? Cristo vuelve a la tierra a reinar 1000 años aquí, no se va para ningún lado. Desde Jerusalén. Cuando Cristo venga, Mateo 25 habla del reino de los cielos, que es referente al reino del Mesías aquí en la tierra. Vuelvo a explicar.
La iglesia volvió con Cristo en gloria. Está glorificada, está transformada, está coronada, está vestida de novia, viene a reinar con Cristo. O sea, no tiene cuerpo mortal, no morirá, no dejará de ser, ya tiene vida eterna. Mateo 25 no se refiere a la iglesia, se refiere al juicio que Dios hará a Israel desde el versículo 1 al versículo 30. Y en el versículo 31 leamos otra vez. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Aquí se está viendo arrebatamiento? No. Aquí está hablando de qué? Segunda venida en gloria, todo ojo le verá. Todos los santos ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde se verá el trono de gloria? En Jerusalén, en el Medio Oriente. ¿Por qué dice trono de gloria? Porque está hablando del templo de Dios en el lugar santísimo. Que no ha sido restaurado. Que va a ser restaurado se va a sentar el anticristo. ¿Sabe por qué el anticristo se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Porque ahí la profecía indica que el Mesías ha de reinar. Él quiere usurpar o tomar esa identidad para que lo adoren como Dios, porque el rey es Dios. Como siempre, el hermano limitado Exacto. la resurrección. Entonces, ¿dónde va a ser su trono de gloria? ¿Se sentará? Y el templo del desarrollo. La iglesia no está en la tierra hace años. Ella volvió con Cristo y está en la tierra, pero ya no como ahorita, no con esa cara de cansancio que tiene. Hermano, vida eterna Dios tendrá. Y permanente hasta el final. En Cristo. Uno. Dios está refiriéndose, ya les expliqué, que la misma Biblia en Apocalipsis nos revela que la gran tribulación quedará 1/3 de la población mundial. Y es mucha gente. Porque ahorita hay más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuánto es 1/3? 2.500 millones de personas. Es bastante gente. Y como son gente de carne y hueso, se van a reproducir rapidito. Ahora, en el milenio. Eso, hermano, va bien. O sea, por lo tanto, la iglesia no es porque Dios está glorificado, ¿no? ¿Ok? Ajá. Exacto. Son 1000 años. 1000 años del tiempo humano. Un día del Señor, que es el día del descanso, el día de reposo, el día del Señor. Yo, aquí yo quería llegar a los 1000 años. A esta última instancia donde van a revisar los 1000 años. Hijo, pero escúchame, esta no es clase de teología. No, pero Yo no quiero irme para allá, hijo, escúchame. Estamos leyendo Mateo 25. Estamos interpretando en Mateo 25. Hijo, pero escúchame, porque yo tengo que explicar eso con otros pasajes de la Biblia. Nos vamos a ir por otra clase y vamos a explicar el tema del reino. O sea, el tema del reino tiene muchos elementos. En su momento llegaremos ahí y hablaremos de eso. Porque son otros pasajes de la Biblia que vamos a leer también. Ahorita estamos interpretando Mateo 25. ¿Entiende, hijo? Y vamos a interpretar lo que está en Mateo 25. A veces yo hago alusiones a otro pasaje de la Biblia para confirmar lo que estamos hablando y dar luz. Pero escuchen, yo no estoy dando clases de teología porque se nos va a ir la hora en un tema que no es interpretando Mateo 25. Para eso hay clases, va a haber teología, vamos a tener debate, usted va a investigar, va a haber tal, usted va a preguntar, yo lo voy a impedir, usted va a investigar, usted va inclusive, aquí vamos a tener exposiciones, aquí se va a tocar todo eso, hijo. Pero todo en su justo momento. Ahorita estamos en Mateo 25. Y vamos a interpretar que dice Mateo 25 se nos va la hora. ¿Ok? Ok. Vamos al versículo 31 otra vez. ¿A qué se refiere el pasaje de Mateo 25? Todo el pasaje de Mateo 25 se refiere al reino de Dios en la tierra después de la segunda venida. Mateo 24, Mateo 25 es el mismo discurso.
Porque también acuérdense que nos están escuchando gente en internet y se pueden confundir. Yo no quiero confusión. Vamos a interpretar Mateo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria en Jerusalén, en el lugar santísimo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, no dice la iglesia. ¿Quién será reunido delante de él? Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Estados Unidos, todas las naciones. Los que queden después de la gran tribulación. ¿Está claro eso? Ok, seguimos. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a la oveja de los cabritos. ¿Quiénes son estos? De todas las naciones de la tierra. Acuérdense que el versículo no puede interpretar partes, se tiene que interpretarlos todos conjuntos. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Y después que sean reunidas todas las naciones, apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a la oveja de los cabritos. Está usando un símil, como aparta, no es que está usando el que aparta las ovejas. O sea, que él hará como hace un pastor con su rebaño. O sea, está haciendo un símil. O sea, a la derecha los justos y los injustos. ¿Qué justos? ¿Los de la fe? No. Los que hicieron las obras y usaron los recursos para atender a los santos. Porque acuérdense que también en la gran tribulación habrá persecución contra los que se salven en la predicación del Evangelio. Esta gente, habrá gente que los guarde, los esconda, porque alguien tendrá hambre. ¿Qué pasará? Que cuando haya la marca de la bestia no haya que comprar ni vender, ellos no podrán comprar ni vender y pasarán hambre. Algunos serán encarcelados y esta gente irá a atenderlo. Está hablando en el contexto de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Son 7 años. Entonces, si hablamos en este elemento, los pequeños no es la iglesia. Es los santos que se convirtieron en la tribulación. Ajá. Y bueno, en la tribulación habrá gente que crea. Acuérdate que habrá 144.000 de las tribus de Israel que predicarán el Evangelio, 2 testigos. Habrá un ángel que vendrá con el Evangelio eterno y predicará también. Y el Cristo se va a poner a todos los que se dio. Exactamente. Entonces va a haber gente que va a apoyar, va a guardar, va a darle de comer, va a atender. Esa gente, bueno, llegará el momento que Dios la preservará para este momento. Y Dios le va a pedir cuenta. ¿Ok? Veamos. Pondrá la oveja a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá, está hablando del rey, ¿ok? No del esposo. No está hablando del reino, no está hablando de la esposa y el esposo, la iglesia y Jesús, sino del rey con las naciones. ¿Ok? Y dirá a su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredar reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando heredar el reino, o heredar la tierra del reino, o entrar a la tierra del reino. ¿Ok? Y sigue diciendo, porque tuve hambre, y me diste comer. No dice porque creíste en el Señor Jesús. La salvación es por obra, ¿sabe usted? Entonces ellos entrarán al reino y eso no implica que todavía, porque ahí serán probados otros trechos en el reino, en obediencia. ¿Por qué? Porque Satanás será atado por 1000 años. Capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Ok? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui por hacer y me recogí. ¿Saben que muchas iglesias que usan este pasaje para hacer socialismo? Obra social. Dicen que se lo hablamos. ¿Qué se le encomendó a la iglesia? Ayudar a los necesitados. Ahora, que dice que tú puedes Pero eso es parte del amor de Dios. Pero también Ayudar a los gracias, Claro.
pero no está hablando que escuchen, no está hablando que esa es misión de la iglesia, es misión del Estado, no de la iglesia. Y en el momento cuando Cristo le dice al rico, vende todo lo que tiene y sigue, y dáselo todo y sigue. Acuérdense que él estaba en la ley, Cristo no había muerto en la cruz, y la ley era por obras. El que hiciera la ley, y el amor es el cumplimiento de la ley. Yo por eso lo mata a vender todo, para que fuera de... Pero no era tanto por ayudar al pobre, ¿sabías tú eso? Era para ver que porque él amaba más el dinero que a Dios. Porque le dice, ven, te das a todos los pobres y ven y sígueme. Y que de boca también, de boca... Ese fue el mejor de la boca. Claro, es un principio que nos infiere. Lo que no podemos hacer es agarrar un pasaje para sacarlo del contexto, para aplicárselo a gente que no tiene nada que ver. ¿Ok? O sea, si vemos a un enemigo y tiene sed, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? Muérete, no. Porque ¿qué tenemos nosotros? Amor de Dios. Y el amor es cumplimiento de la ley. Pero no es por obra. Somos salvos para buenas obras, pero no somos salvos por obra. No, no, cosas diferentes. Aquí ellos están entrando al reino por obras, no por fe. Es una... Exactamente. Él no está hablando de salvación, está hablando de una oportunidad más, porque acuérdense que en el reino de Dios también serán probadas las naciones. Y el que no tuviera a celebrar fiestas, no lloverá sobre ellos. Entonces va a haber gente que no va a aceptar el reino, porque acuérdense que el reino de Dios va a ser impuesto. Pues. Nadie lo va a elegir. El Señor va a hacer rico también, que va a llegar. Entonces, Y aquellos que no quisieran de reinar como reyes, traerse con la paz y decapitar. bueno, por eso dice la Biblia que él gobernará con vara de hierro, todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Ahorita Dios está extendiendo misericordia, gracia. Gracias y oportunidad. Es el evangelio de la gracia. Una buena noticia. Paso misericordia preparado para la gloria. Que sepa que esta es la primera vez que yo veo que se plantea ese versículo de esta manera. Por eso que hay tantos choques en nuestro cerebro. No, yo estoy entendiendo. Por eso le dije que este pasaje será. Y yo lo que quiero, yo sé que hay mucha gente referente al reino y a la iglesia. La iglesia reinará en gloria y vendrá con Jesús en gloria. Pero lo que no quiero es que nos desviguemos del pasaje y usted se confunda. Yo quiero que interpretemos la Biblia. Eso hace un buen maestro. Eso hace un buen maestro. Entonces, Mateo 25 no está hablando de la obra de la iglesia y él le dirá, porque tuve hambre, no. Nosotros si obedecimos al Señor Jesús y nos sometimos a su señorío y seguimos en la fe, firme en la fe, al que venza a Dios. Cuando tú ves las 7 iglesias, Apocalipsis, tú no ves en ningún lado que Dios le haya dicho esto. Sino más bien dice, al que venza le dará que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido. ¿Y qué le dice? Arrepiéntate de qué. Ha dejado tu primer amor, que tiene a uno que retiene la doctrina de los nicolaitas, doctrina, fe, amor, perseverancia. Pero nunca si le diste comer al pobre, si le diste beber a uno de mis pequeñitos, no. Usted le conoce no es por obra, por fe. Y la glorificación son de aquellos que han vencido y han sufrido por causa del nombre de Jesús, persecución, burla, y han mantenido firmes las tentaciones, han vencido al pecado. Una lucha, hermano, una lucha. Y cuando tú ves, no es que Jesús reunió todas las naciones, nos arrebató, fuimos transformados y glorificados. Y recuerda que aquí está hablando todo el reino.
Todo parte de las 3 preguntas que los apóstoles le hicieron al Señor, los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Señal de hablar de tu venida y del fin del siglo. Y él empieza a narrar Mateo 24, y esta es una continuación. Después de la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis 19, el reino de Dios en la tierra, Apocalipsis 20, que está profetizado por los profetas Isaías, Ezequiel, Zacarías, Isaías 11 específicamente. Y aquí está hablando, cuando Cristo venga va a pedir cuenta a las naciones, pero primeramente a Israel, la Virgen. ¿Estamos claros? Lo que pasa es que, para los que no tuvieron la semana pasada, por eso yo les insisto, él no tuvo por trabajo. Pero los que vengan porque pierden algo y no entienden lo demás. Y yo después no puedo volver a dar la misma lectura. Para eso grabamos, para que usted vaya y lo escuche. ¿Ok? Si no, no terminamos y no avanzamos. Sí, entonces bueno. Por eso que es una sola oportunidad y es ahora. Dirigente, ¿qué se dirige? Ser dirigente. Esto siempre va a estar cíclicamente actuando, ¿eh? Sí, siempre. Pero bueno, lo que estamos hay que ponerle derecho, diligencia a eso. Bueno, entonces, ya dijo, tuvo hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. No está hablando a la iglesia, no le está pidiendo cuenta a la iglesia, amén. No está hablando a la iglesia, amén. Gloria a Dios. ¿Y cuándo te vimos? Versículo 39. Ahora sí vamos a saltar porque no redundaba en lo mismo. Cuando te vimos enfermo en casa, lo vinimos a ti, respondió el rey de dirá, de cierto digo, por cuando no hiciste a uno de estos mis pequeños, hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados mis malditos al fuego eterno. Preparados para el diablo y sus ángeles. Si esta fuera la iglesia, entonces está diciendo que la salvación es por obra. Está diciendo que la vida eterna es por obra. Entonces, aquí no está hablando de eso. Porque la parte de las naciones, bueno, que queden vivas, yo le pediré cuenta, porque bueno, quedaron hasta el final, y bueno, yo le pediré cuenta, y dependiendo de eso, Dios le permite entrar al reino o no. Y a los de la izquierda, fíjate esto que no los va a dejar entrar. Dice, apartados de mis malditos. Fuerte, ¿no? Pero hay otra diferencia. Y estos van a entrar y van a gobernar. No, a vivir en el reino. Es la iglesia que va a gobernar. Claro. Y los que resuciten, que murieron en la tribulación. No va a ser el único de la iglesia. Claro, mira, a eso que... Imagínate tanto cacique y todo indio. Un rey sin rey. Un rey sin pueblo no es rey. Sin nación. Dios va a reinar sobre todas las naciones de la tierra, dependiendo de sus obras. Que va a ser el reino dependiendo de sus obras, porque estos llegaron al final, no por la fe, si no hubieran sido parte del arrebatamiento, hubieran muerto en la tribulación, no por la fe. Ojo, entonces sigo, porque ya se nos acaba la hora. Entonces dirá, también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, los echará al infierno. Entonces, esto, no crea que Jesús viene, pelea la batalla, el Armagedón viene en gloria, destruye los ejércitos del anticristo, al anticristo lo echa vivo en el lago de fuego, al falso profeta también, lo lanza al lago de fuego vivos, y no, entonces él, no, hay gente, falta que quede una población mundial, un cuarto de la población mundial, él llega y establece, hay una parte en el Antiguo Testamento donde habla de 7 años enterrando muertos, y las aves de los cielos poniéndose las carnes,
serán quemadas las armas en fuego, harán arados para dar la tierra con el material de las armas. 7 meses. Creo que son 7 meses, 7 meses, ¿verdad? 7 meses, pastor. Que es Apocalipsis, creo. Pues Daniel. Sí, son 7 meses. Bueno, si yo estoy diferente, ahorita no recuerdo dónde está el pasado. Pero son 7 meses. Bueno, él hará el tiempo de purificación del templo, se purificará la tierra, el término 7 es importante. Y Dios reunirá, se sentará en el trono, Jerusalén, y primero hará cuenta con lo de la casa. Ya acá, el remanente de Israel que quedó para el mundo. Se conquistó y ya están presos Se sentó a reinar. Pastor, en el versículo cuando dice, entonces dirás al medio a la izquierda, apartado de mí, maldito, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso también es lo que dice en la invitación de la boda. Cuando, bueno, los convidados, y al final hay alguien que dice que no estaba vestido de boda. Cuando entró el rey para ver los invitados, o sea, que no creo que van a entrar para el rey. Vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, o sea, son terribles generación de boda. Y le digo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey le dijo a los que servía, atarlo de las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de fuera, y allí será el lloro, o sea, el infierno. Está echando a los que ahorita prácticamente cierran, no va a haber nadie que ni siquiera que se quiera infiltrar ahí. De repente hubo uno que no fue allá, que está haciendo el loco escondido. ¡Epa! Porque todavía están así, o sea, porque habrá una restauración. Tú no estás vestido de boda, ¡epa! Tu pasión sigue siendo el... Y entonces lo agarrará y lo... aunque se... Entonces, mira, hermano, aquí está hablando prácticamente no de la iglesia, sino de las naciones que van a ser juzgadas para el momento que llegue el Señor. Los que queden vivos en ese momento. Ok, por tanto. 42 dice, porque tuve hambre, le dice lo mismo. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, cuando te vivimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, en la cárcel, no te servimos. Claro, estaban a la dieta del Padre, no lo vieron nunca. Y entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Porque la iglesia o los que son de Cristo representan a Cristo. Pero en la tribulación va a haber gente que se convertirá y que va a tener que dar la vida, a otros se esconderán. Y va a haber gente que va a ayudar, pero va a haber gente que los va a rechazar, los va a acusar. Los va a acusar. tiene algo que ver Aquí está. No No, tiene que ver con el pacto. no, porque está hablando de los falsos profetas ahí. Mire, entonces mire, escuchen. Entonces está hablando también de obras, no de fe en el Señor Jesús. Está hablando de las naciones que queden. O sea, porque la gran tribulación, la persecución será grande, que algunos tendrán que esconderse y otros los ayudarán, le alimentarán, le darán lugar, pero a otros que no. Hay otros que lo van a acusar, que no lo van a ayudar. Entonces ellos van a tener que dar cuenta ante el Señor. O sea, realmente no se está hablando de la iglesia como tal en el tiempo de la gracia, sino los elementos de los pequeñitos que estén en una persecución, en cárcel, en hambre, en medio de la tribulación. Acuérdense que el contexto es muy importante para interpretar el pasado. Y el contexto está refiriéndose a la gran tribulación, a la segunda venida y al establecimiento del reino. La gente ¿Sí? la gente no es cristiana. La gente no cristiana. Pero es posible, lo que pasa es que la iglesia tiene más de 2000 años en la tierra y mucha gente de esta ya murió. ¿Entiendes? Y para el momento del reino ellos no van a estar ahí. Entonces, ¿cómo Dios les va a pedir cuenta? Sí, al final del milenio, en el juicio final, los muertos sin Cristo resucitan
y son lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Pero ese tema de resurrección, el milenio, cuando lleguemos ahí lo hablaremos. Al final del milenio. Lo hablamos. No, en el pasaje que tenga que ver con gloria a Dios, con esa interpretación. Entonces le responderá diciendo, bueno, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sin embargo, la vida eterna, él está infiriendo los justos a la vida eterna, pero ¿qué pasa? Que esa es la disyuntiva que algunos tienen con ese elemento. Irán a la vida eterna, entrarán al elemento de la vida eterna. ¿Por qué? Porque en medio habrá el árbol de la vida, que además estaba en Edén, que estaba en Turquía, territorio donde están los dos ríos, y ahí será la tierra prometida de esa zona hasta allá. Y dice la Biblia que será para la sanidad de las naciones. Exactamente. Cuando Adán peca, lo sacan del huerto para que no coma del árbol de la vida y vida. ¿Entiendes? Y pusieron la espada. Exacto. Entonces, en el reino, esta árbol de la vida será para la sanidad de las naciones. Y hará que siempre se rejuvenezca la gente que no muera. ¿Qué pasa? Que el elemento de la vida eterna está en ellos, porque si ellos llegan bien hasta el final, ellos prácticamente están entrando a la vida eterna. Porque Dios hace cielo nuevo y tierra nueva. Ellos son pasados por el filtro del juicio final, donde puesto a la derecha también, y esto a la vida. Es como si fuera otra vez para ir otra vez con Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? otro comienzo. Lo que pasa es que como al final del milenio, la Biblia nos narra en el capítulo 20 de Apocalipsis que hay una rebelión. Satanás es suelto de su prisión por un tiempo corto. Y va a engañar otra vez. Pero es claro cuando la Biblia nos dice de qué región engañará. Apocalipsis 20, vamos a Apocalipsis 20 un momentito. Vamos a tener que ir allá. No, que esto es importante explicarlo. Pero no, solamente de una región. Por eso habla de la vida eterna, porque no todos serán engañados, sino de una zona específica. Escuchen bien. Y dice, versículo 8, capítulo 20. Versículo 7, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Los 4 ángulos de la tierra de qué? De Gog y Magog. No, Gog y Magog es Rusia, la Unión Soviética, lo que era la nación, la Unión Soviética. Ahí está metido también, sí, toda esa zona. Ya República Checa, República Checa y Eslovaquia. Y dice, y subieron sobre la anchura del mar, sobre el Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar, o sea, mucha gente. Pero imagínate que el territorio de Rusia abarca parte importante, toda la parte entre Europa y Asia. Hasta Alaska. Entonces, es gigante el territorio de Rusia. Hay mucha gente, porque acuérdate que en 1000 años la Tierra se volverá a reproducir. Los niños nacerán. ¿Quiénes? La iglesia no, la gente que entra al reino con cuerpo físico. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces subieron sobre la anchura de la tierra prometida, y rodearán el campamento de los santos. ¿Cuál es? Jerusalén. El campamento de los santos, en este caso, el lugar santísimo, o el templo. Y la ciudad amada, Jerusalén. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Mira la Trinidad diabólica. ¿Sí? Dragón, falso profeta y bestia. Trinidad de tres. Habla de la formación de la unidad total. Al fin del milagro. Digo, pero lee la Biblia, dice, después de los 1000 años, Satanás será suelto.
Digo, mira, escúchame, Goya, está hablando del milenio, reino milenial, después del diablo, sí, de todo el reino de Satanás Espíritu. Lo que pasa es que el engaño es solamente de una región, Gog y Magog. La anchura de los 4 ángulos de Gog y Magog, o sea, norte, sur, este de Gog y Magog. O sea, que realmente el engaño de Satanás no va a ser mundial, porque será corto. O sea, Satanás no tendrá el tiempo para engañar a todas las naciones. Entonces, que irá a Gog y Magog, que está justamente derechito, la capital de Rusia, Moscú, derechito con Israel. Ellos bajarán por la anchura de la tierra, ya no dice la escritura, y se reunirán. O sea, que lo que engañará no será a todas las naciones, sino que específicamente a Rusia, a los que habiten en ese territorio. ¿Ah? Cierto. No, pero ¿Qué? ellos fueron que pelearon con los 4 miembros. No son los mismos. Porque Gog y Magog de Ezequiel 38 no es Gog y Magog del fin de los tiempos, es otra cosa. Hay una guerra que es puesta por Rusia y está Turquía y eso es contra Israel, no contra el Mesías. Eso es el comienzo de la tribulación o a la mitad de la tribulación. No, hay dos. Está la invasión de Rusia con los aliados. Y ese es el mover de Satanás de todas las... Pues no habla de ejército porque no va a haber ejército. Acuérdate que las armas serán destruidas. Ellos vendrán a pelear contra el Mesías y ahí no está Turquía, ahí no está Persia, Irán, porque ya esas naciones no serán engañadas. Lo que pasa es que hay que ir al elemento profético, hermano. Son temas que hay que estudiarlos por separado. Ezequiel 38 y 39 no es Apocalipsis 20, son dos eventos diferentes. Una es la guerra de Rusia con Turquía, Egipto, Libia, Etiopía, Siria de la destruida por todo el mundo, y Persia, Irán. Ojo, invadirán, ellos sí invadirán, tomarán la tierra. Pero Dios los destruirá por medio de la guerra y por medio de Israel, está hablando de invasión a Israel. Jesucristo no ha vuelto todavía. Eso será ahorita, algunos dicen que al comienzo de la tribulación, otros dicen que a la mitad de la tribulación. Hay elementos para creer que a la mitad, pero también hay elementos para creer que al principio. Entonces, realmente eso no nos toca a nosotros porque no veremos eso. Lo que sí nos importa es que la rebelión de Gog y Magog del final del milenio no es la de Ezequiel 38 y 39. No es. ¿Por qué? Porque son dos eventos diferentes, escuchen. En el final del milenio, solamente en la región de Gog y Magog, no está Persia, no está Etiopía, no está nadie de eso. En el final del milenio, ellos no invaden la tierra, la rodearán y caerá fuego del cielo y lo destruirá. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Ok? Lo que pasa es que el Gog y Magog es para referirse a la región. Gog es el reino y Magog es la tierra. En este caso es el país. ¿Okay? Entonces, no confundamos la invasión de Gog y Magog, Ezequiel 38-39, que no nos habla del reino, sino que habla de la guerra del fin para que el reino venga. Y la rebelión de Gog y Magog, que no invadirán, que rodearán el campamento, pero eso yo tengo que explicárselo usando paralelo, porque estamos leyendo Mateo 25, vamos explicando. Mira, yo le voy a explicar algo, hermano. La Biblia no es como la tenemos hoy.
La Biblia son libros dispersos, escritos por diferentes autores en diferentes épocas, que revelan y tienen una unidad. De tal manera que para poder entender todo el panorama de Dios hay que interpretar la Biblia en su conjunto. O sea, yo para aplicarle la guerra de Gog y Magog y diferenciarle la diferencia, yo tengo que irme a Ezequiel y tengo que irme a Apocalipsis. Eso es un tema específico. Yo no puedo agarrar la hora de lectura bíblica para dar un tema. ¿Entiendan eso? La Biblia se interpreta en conjunto. Un evento tiene relación con otro. Ahora, yo no puedo explicar los dos juntos, hay que explicarlos por separado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay elementos en toda la Biblia que son elementos como un rompecabezas, hermano. O sea, ¿por qué usted cree que yo doy un tema de la gratitud? Que está en el pasaje que habla de la señal del carácter de los hombres en los últimos días. Y hay una serie de características. Imagínense usted que yo me pusiera a explicarle a ustedes en una hora cada una de las características. De ahí yo saco un tema de cada una de ellas. Hay que explicarlo. Cada doctrina bíblica tiene elementos que hay que explicar. Como esta no es clase de teología, es para explicar temas bíblicos, pues lectura bíblica. Estamos escudriñando la Escritura. Estamos explicando Mateo 25. Ahora, ¿qué hago yo? Para darle un poquito de luz y entendimiento, me voy a otro pasaje de la Biblia que tiene relación con el mismo evento, para mostrar, pero yo no estoy aquí para dar un tema, hermano. Así como hablamos de la elección de los 12, ahora estamos hablando del reino. Son dos cosas diferentes, pero que están relacionadas. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Interpretar las escrituras en su contexto e ir sacando las doctrinas bíblicas que están enseñadas en su contexto, y a medida que usted va aprendiendo y vamos leyendo otros pasajes, verán cómo se van relacionando un pasaje con el otro, una enseñanza con otra. Entonces irá comprendiendo los otros elementos que están allí. ¿Por qué? Porque si yo le hablo del arrebatamiento, eso es un tema. Entonces hay que ir a diferentes partes de la Biblia, porque hay elementos que hablan del mismo contexto, del mismo evento, sin torcer el contexto bíblico que se está leyendo. ¿Entiendes? Entonces, como estamos leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, yo no voy a darle aquí el tema del milenio. Eso lo vamos a ver en teología, llamado específicamente escatología. Ahí vamos a interpretar cada uno de los eventos. ¿Entienden? ¿Están entendiendo? Entonces, como estamos leyendo Mateo 25, yo lo que trato es de que ustedes entiendan un poquito y en otros pasajes para corroborar que lo que Mateo 25 está diciendo es así. ¿Ok? Entonces, para yo explicarte lo de Gog y Magog, tengo que sentarme contigo y mostrarte cada elemento que está en el Ezequiel 38 y 39, y mostrarte cada elemento que está en Mateo 20, y mostrarte los contextos que son diferentes. Ya nos pasamos de la hora, fíjense ustedes. Entonces, gracias a Dios que terminamos. Aquí, Jesús termina el discurso de Mateo 24. El Sermón del Monte, un ejemplo. No es capítulo 5 de Mateo nada más. Capítulo 5, 6, 7. Porque está hablando a las mismas personas en el mismo lugar y el mismo discurso, no ha cambiado. Cuando usted ve el capítulo 26 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ahí terminó el Señor de hablar el discurso de Mateo 24 a sus discípulos. Dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua,
y el Hijo del Hombre ha de ser entregado para ser crucificado. Entonces, el Señor ya cambia del tema para hablarle, pero despierten, yo necesito morir. Cáiganse de la nube, que el reino todavía no viene. Yo necesito morir. Cambia el tema. ¿Viste? La misma narración de la misma Biblia te va dando los cortes elementales naturales del mismo discurso. Cuando cambia de discurso, no necesariamente cuando dice amén, sino cuando cambia de sitio, cambia de personaje, o cuando cambia de palabra, de discurso. Cuando hubo acabado, vinieron los fariseos y le dijeron, le cambia el discurso y cambia las palabras, cambia los personajes. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso es la tarea yo quiero que ustedes la hagan, para que ustedes aprendan a diferenciar personajes, palabras, discursos, mensajes principales, contexto bíblico. Quiero que hagan esa palabra. Terminamos. Los que tienen duda, pues yo será que me quedaré en casa. Los que tienen duda, nos sentamos ahora, que no está en lectura bíblica, yo les explico. ¿Cuántos tienen duda? Que quedaron con duda de alguna cosita. Es más, tú quedaste con duda, pero lo tuyo yo te lo explico en tu casa. Ahí se lo podemos sentar con calma y te explico lo demás mejor. Eso es rápido, esto va a ver. ¿Y tú tú tienes preguntas? Sí las tienes, pero ahora después bueno. Eso, lo de los 24 ancianos puede verlo en Jerusalén, templos celestiales, eso es claro. No, pero tú dices que lo de 24, lo de sacerdotes de Gótica era 24. Vamos a orar para despedir. Pero ya va, antes de despedir, quiero dejar claro. Entonces Mateo 25, ¿qué está hablando? Porque no sea que yo le pregunté a la semana que viene, está hablando de la obra social de la iglesia. El juicio que vendrá a las naciones cuando Cristo vuelva y establezca. O sea que aquí no está la iglesia hablando, ¿no? Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Bendita. Te damos gracias porque usted nos ilumina el entendimiento, Señor. Gracias porque nos muestra su palabra de verdad. Y en el nombre de Jesús, Dios nos conviene y síguenos iluminando el entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y gracias a todos los que nos escuchan en la internet.